Nunca voy a olvidar el olor a cloro que salió del pasillo cuando empujé aquella puerta de vidrio. Era el primer día de mi hijo Mateo en la empresa del papá de su esposa. Un día que se supone debía ser especial. Un inicio digno, un paso hacia la vida que él estaba tratando de construir. Pero lo que vi todavía me arde en el pecho. Antes de contarte lo que pasó, comenta desde dónde me ves y qué hora es allá. La oficina era enorme, moderna, llena de gente caminando con carpetas y radios. Era de esas empresas donde todo parece perfecto por fuera, pero la podredumbre está en los pasillos que nadie ve. Yo llevaba una bolsa con unas tortas que le había preparado desde temprano. No sé, pensé que le alegraría el día. Yo estaba orgulloso, orgulloso de ver a mi hijo empezar algo nuevo, hasta que escuché una voz ronca, una carcajada gruesa, y ese sonido de agua de cubeta chocando contra el piso. Y ahí lo encontré, mi hijo, mi Mateo, con un trapeador entre las manos, la playera empapada, los ojos rojos y un bote de basura lleno de servilletas sucias a un lado. Estaba limpiando los baños. Por un momento pensé que era un malentendido, que quizá estaba ayudando por accidente, pero la cara que puso cuando me vio fue suficiente. Se le quebró la expresión, los ojos se le llenaron de lágrimas, y el trapeador se le resbaló un poco de las manos. Papá, susurró, no debiste venir. Antes de que yo pudiera decir algo, escuché la risa. Esa risa que desde ese día odio con cada fibra de mi alma. El papá de su esposa, don Rogelio, apareció en la puerta del baño con una sonrisa torcida. Tenía un puro en la mano, el saco abierto, y ese aire de hombre que cree que el mundo le pertenece porque tiene dinero para corromperlo. ¿Qué pasó, Mateo?, dijo con burla. ¿Vino tu papá a supervisar si sabes trapear? La sangre me hirvió. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Don Rogelio soltó otra carcajada. Pues lo que ve, señor. Su hijo aquí está empezando desde abajo, porque siendo honestos, me miró de arriba abajo. Para esto es lo único que sirve, ¿no? Detrás de él, recargada contra la pared, estaba mi nuera, Daniela, la esposa de mi hijo, hermosa por fuera, pero con el corazón frío como mármol. Me sonrió con una expresión que nunca voy a olvidar. Satisfacción. No alegría. Satisfacción. Como si ver a Mateo humillado fuera un premio que estaba disfrutando. «Ay, suegrito», dijo ella. «No exagere. Mateo tiene que aprender a ser útil. Mi papá está siendo generoso con él». Mateo apenas levantó la mirada. Tenía lágrimas atrapadas en los ojos. «Papá», repitió con la voz rota. Y yo entendí todo. No era un malentendido. No era un comienzo humilde. Era humillación. Era castigo. Era un mensaje. Aquí vales lo que nosotros queramos que valgas. Respiré hondo. Tenía dos opciones: explotar ahí mismo o pensar, y elegí pensar. «Mateo», le dije en voz baja, «sal tantito conmigo». Mi hijo dejó el trapeador, temblando. Yo lo abracé de los hombros y lo guié hacia afuera, ignorando las risitas de Daniela y su padre. Caminamos hasta la salida del edificio. El aire de afuera estaba caliente, pero yo tenía un frío en el pecho que no había sentido nunca. Mateo sollozaba, tratando de no sonar tan mal, tratando de no parecer débil. «Papá, yo no sabía que iba a hacer esto», dijo entre lágrimas. «Me prometieron un puesto en oficina. Dijeron que me iban a entrenar, que me iban a ayudar a crecer». «Hijo», lo interrumpí poniéndole una mano en la nuca. «Esto no es trabajo. Esto es humillación». Mateo se cubrió la cara con ambas manos. «Yo solo quería que Daniela estuviera orgullosa de mí». Sentí un dolor profundo. Mi hijo no estaba ahí por ambición. Estaba ahí porque quería que lo amaran. Y lo estaban usando. Me solté despacio de él. Tenía la garganta cerrada, el corazón acelerado. «Mateo, necesito hacer una llamada», le dije. «¿A quién, papá?» Miré el edificio detrás de nosotros. Miré la sombra de don Rogelio en la ventana, observando, riéndose, creyendo que ya había ganado. Miré el llanto de mi hijo, el temblor en sus manos, la vergüenza que no merecía. Y supe exactamente a quién llamar. Saqué mi celular. Busqué un número que no marcaba desde hacía años. Un número que solo debía usarse cuando todo lo demás se rompía.
Cuando la línea conectó, escuché una voz firme, conocida, poderosa, y dije, licenciado, necesito su ayuda. Es sobre mi hijo. La respuesta fue inmediata. Dígame dónde está. Esto no se queda así, porque había algo que don Rogelio no sabía. Puede que mi hijo esté empezando desde abajo, pero su padre no. Marcamos el número desde afuera del edificio, todavía con el olor a cloro y desinfectante pegado en la ropa de Mateo. Mi hijo estaba encorvado, temblando, como si hubiera salido de una tormenta. Pero la tormenta apenas comenzaba. Mateo, respira, le dije. No hiciste nada malo. Él negó con la cabeza. Papá, me dijeron que si quería merecer el puesto, tenía que empezar desde abajo, que era una prueba, que todos aquí habían pasado por lo mismo. Yo apreté la mandíbula. ¿Y eso te lo creíste? Mateo bajó la mirada. Yo pensé que estaban tratando de ayudarme. Daniela me dijo que su papá era exigente, pero justo, que si yo le demostraba esfuerzo, él iba a confiar en mí. Sus ojos estaban llenos de vergüenza, pero no vergüenza de él mismo, vergüenza de ser humillado por la gente que se suponía debía apoyarlo. El licenciado Calderón, quien había respondido mi llamada, me pidió que esperara unos minutos, y mientras lo hacíamos, Mateo trató de justificarlos. Eso fue lo que más me dolió. Papá, tal vez exageras. A lo mejor solo querían ver si soy trabajador. A lo mejor Daniela tenía razón y yo solo tengo que esforzarme más. No, dije más duro de lo que quería. Mateo dio un pequeño brinco. Respiré hondo. Suavicé la voz. Hijo, cuando alguien te quiere, no te hace pasar por esto. No te rebaja. No te esconde en un baño para burlarse de ti. Esto no es cariño. Esto no es familia. Esto es abuso. Él tragó saliva. Pero Daniela dijo que si yo no aceptaba lo que su papá decidiera, ella quedaría mal con él. Que su familia pensaría que se casó con un flojo. Con cada palabra yo sentía una mezcla de rabia y tristeza. No rabia por Mateo. Rabin por lo que habían hecho con él. ¿Y tú qué piensas de ti mismo?, pregunté. Tardó en responder. No lo sé, papá. Y ahí lo supe. Ese edificio no le estaba enseñando a trabajar. Le estaba enseñando a sentirse menos. El licenciado llegó 15 minutos después. Su presencia llenó el lugar como si de pronto la sombra del edificio ya no importara. Alto, traje oscuro, mirada afilada como navaja. Era el tipo de persona que no levantaba la voz, porque no la necesitaba. ¿Qué pasó?, preguntó sin saludar. Se lo conté todo, desde la burla del suegro hasta la sonrisa de Daniela. El licenciado escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar sorpresa, como si ya supiera exactamente con qué tipo de gente estábamos lidiando. Lo están quebrando, dijo mirando a Mateo. Y tú no tienes por qué aguantar eso, muchacho. Mateo intentó sonreír, pero se le quebró la voz. Yo solo quería hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien no significa dejar que te pisoteen, respondió el licenciado. Significa saber cuándo levantarte. Se volvió hacia mí. Iván, necesito entrar ahí. ¿Me da permiso para representarlo? Claro, respondí. En ese momento, la puerta del edificio se abrió. Don Rogelio salió, acompañado de Daniela. Venían sonriendo. Ah, mire nada más, dijo Rogelio. Trajo refuerzos. Señorcito, si quiere que su hijo tenga trabajo, déjelo aprender. Aquí nadie le va a regalar nada. Daniela añadió. Además, Mateo aceptó. Si no quería limpiar, lo hubiera dicho. Mi hijo se hundió 1 centímetro. Ahí entendí algo. Ellos contaban con que Mateo se callara, con que aceptara la culpa, con que pensara que él estaba mal. Calderón dio un paso al frente. Buenas tardes. Saludó con una sonrisa profesional, demasiado amable para ser real. Soy el abogado de la familia Ramírez, y vengo a hablar de explotación laboral, hostigamiento y abuso de autoridad. La sonrisa de Rogelio desapareció en un segundo. La de Daniela también. ¿De qué está hablando?, gruñó él. De que obligó al señor Mateo Ramírez a realizar labores de intendencia, sin contrato, sin uniforme, sin capacitación, sin salario inicial definido y sin documento de puesto asignado, enumeró el licenciado, y además bajo amenazas verbales que pueden clasificarse como presión psicológica.
Rogelio palideció. Daniela abrió los ojos, sorprendida. Ellos no esperaban esto. Mateo me miró con pánico. «Papá, ¿los vamos a demandar?» Le puse una mano en el hombro. «No, hijo. Vamos a poner límites». Rogelio trató de recomponerse. «Esto es ridículo. Él está empezando desde abajo como todos. Es aprendizaje». «Perfecto», respondió el licenciado. «Entonces muéstreme el contrato de capacitación, o la carta de aceptación, o el documento donde Mateo firma estar de acuerdo con ser intendente». Silencio. Pesado, real. «No hay ningún documento, ¿verdad?», añadió él. Rogelio apretó los dientes. «No firmó porque todavía no llegábamos a eso». «Exacto», interrumpió el abogado. «Porque esto no era capacitación, era castigo, era humillación. Y mi cliente no va a tolerar que su hijo sea usado como entretenimiento para usted o su familia». Daniela dio un paso adelante, molesta. «Mateo aceptó porque es un bueno para nada». Mateo se encogió de hombros, como si las palabras fueran balas. «Yo no». Yo di un paso hacia ella. «No vuelvas a hablar así de mi hijo». Daniela abrió la boca para replicar, pero el licenciado la detuvo. «Les recomiendo pensar muy bien lo que dicen a partir de este punto. Todo puede usarse como evidencia si es necesario». Rogelio bufó. «¿Qué quieren? ¿Que lo ponga en oficina? ¿Que le dé un escritorio?» «No», respondió Calderón. «Queremos que deje de tratarlo como basura. Queremos transparencia. Y queremos algo más». Se acercó tanto a Rogelio que éste tuvo que hacerse hacia atrás. «Queremos que entiendan que Mateo no está solo». Mateo levantó la mirada. Por primera vez desde que lo encontré limpiando baños, se veía un poco menos roto. Tomé aire. «Hijo», le dije, «vámonos. No tienes por qué quedarte aquí». Mateo asintió. Daniela abrió los ojos, sorprendida. «¿Te vas?», le preguntó. «Mateo, mi papá solo estaba...». «No te preocupes, Daniela», respondió él. «Ya entendí cómo son las cosas aquí». Ella no supo qué decir. Nos dimos la vuelta. Y mientras nos alejábamos, escuché a Rogelio murmurar algo que no debía haber dicho en voz alta. «Ese muchacho jamás va a llegar a nada. Igualito que su padre». Me detuve. Sentí el calor subirme desde el estómago hasta la garganta. Calderón puso una mano en mi brazo. «Iván», susurró. «Tranquilo. Esto apenas está empezando. Falta el golpe más fuerte». Y al mirar a Mateo, con los ojos brillosos pero la cabeza un poco más alta, supe que estaba listo. El problema era que ellos todavía no entendían con quién se habían metido. Salimos del edificio sin voltearnos, pero yo podía sentir la mirada de Rogelio quemándome la espalda. Mateo caminaba a mi lado con pasos pequeños, como si cada uno le costara esfuerzo. Y aún así, había algo distinto, como si por primera vez alguien lo hubiera defendido de verdad. Nos detuvimos en una banca frente a la avenida. El licenciado Calderón revisaba unos mensajes mientras Mateo jugaba nervioso con las mangas de su camisa. «Papá», dijo finalmente, «¿de verdad ya terminó todo? ¿Ya puedo olvidarme de esto?» «Ah, hijo, ojalá la vida fuera tan simple». Me senté junto a él y puse una mano en su hombro. «No ha terminado, Mateo. Solo acabamos de empezar». Él bajó la mirada. «Yo solo quería trabajar, demostrar que sí puedo». «Y lo vas a hacer», lo interrumpí. «Pero no aquí, no con gente que te pisa, no con gente que disfruta verte en el piso». Mateo tragó saliva. Daniela dijo que su familia solo quería probar si yo era hombre de verdad. Me ardieron los ojos, no de tristeza, de rabia. «Hijo, no necesitas que un abusador te diga lo que vales». El licenciado levantó la vista de su teléfono. «Iván tiene razón. Lo que te hicieron no fue una prueba. Fue control. Gente así humilla para sentirse superior». Mateo asintió despacio. No convencido, pero intentando creer. Yo respiré hondo. «Quiero que me digas la verdad, hijo. ¿Así te trataban desde antes?» Él se quedó helado. Tardó varios segundos en hablar. «A veces», susurró, «en la casa de Daniela, su papá me decía que yo era poco ambicioso, que yo debía agradecer que ellos me aceptaran en la familia. Daniela también. Decía que sin ella yo no sería nada. Me dolió escucharlo. Me dolió porque él creía esas palabras. Me dolió porque yo no las escuché antes». El licenciado guardó su teléfono.
Esto no es solo un suegro cretino, esto es violencia psicológica. Y además, se inclinó hacia nosotros. El hecho de que tu nuera sonrió cuando te vio limpiando los baños, eso habla más fuerte que cualquier documento. Mateo cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Yo, yo pensé que la estaba decepcionando. No, hijo, le dije firme. Tú no la decepcionaste. Ella te falló. Su familia te falló. Mateo comenzó a llorar en silencio. Yo lo abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba. Las personas alrededor pasaban sin mirar. Nadie sabía que ese muchacho estaba rompiéndose por dentro. Nadie sabía que yo me estaba rompiendo con él. Después de unos minutos, Calderón recibió otra llamada. Se apartó un poco para contestar, y cuando volvió, su expresión había cambiado. Iván, Mateo, tenemos un problema. Mateo se enderezó. ¿Qué pasó? Rogelio, respondió el licenciado. Él ya está moviendo hilos. ¿Cómo? Pregunté. Intentó registrar la entrada de Mateo como práctica voluntaria. Quiere dejar constancia de que él aceptó el puesto. Así, si nosotros accionamos legalmente, dirá que tu hijo estaba aprendiendo como cualquier empleado nuevo. Mateo abrió los ojos, sorprendido. Pero yo no firmé nada. Por eso mismo, respondió Calderón. Como no hay firmas, él quiere construir su propia historia antes de que ustedes la cuenten. Él nos miró muy serio. Rogelio es más peligroso de lo que parece. No es solo un abusador. Es un hombre con poder, con contactos y con el ego de alguien que no tolera ser desafiado. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Licenciado, ¿qué hace alguien así cuando siente que está perdiendo? Calderón no dudó. Aplasta, desacredita, humilla más fuerte o amenaza. Mateo dio un pequeño brinco. ¿Amenaza? No quiero asustarte, muchacho, respondió Calderón, pero tu suegro ya sembró la primera pieza del dominó. Y cuando alguien así empieza, no se detiene fácilmente. Mateo se cubrió la cara con ambas manos. No puedo creer que Daniela haya dejado que todo esto pasara. Yo le puse una mano en la espalda. Hijo, cuando la persona que amas se une a tus agresores, no es amor, es control, es manipulación. Mateo lloró otra vez, no fuerte, sino como quien se quiebra en silencio. Yo la quería. Papá, yo quería una vida con ella. Y puedes tener una vida hermosa, respondí, pero no con gente que disfruta verte de rodillas. Calderón intervino. Y para asegurarnos de que no intenten hundirlo más, necesito que me respondan algo. Algo importante. Mateo levantó la mirada, todavía lloroso. ¿Qué necesitas saber? Quiero que piensen bien, dijo el licenciado. ¿Hay algo, lo que sea, que Daniela y su familia pudieran usar en tu contra? ¿Algo que pueda distorsionarse, inventarse o exagerarse para hacerte ver como el problema? Mateo se quedó rígido. Yo también, porque esa pregunta no era simple. Esa pregunta era la clave de todo. Mi hijo respiró profundo, temblando. No sé, susurró. No creo. Bueno, una vez tuvimos una discusión fuerte. Ella dijo que yo era emocionalmente inestable, pero yo nunca la toqué, nunca grité, nunca. El licenciado alzó la mano, deteniendo la explicación. Con eso basta. ¿Cómo que basta, Wes? Pregunté. Porque ellos pueden usarlo, dijo él. Las personas manipuladoras siempre guardan pequeñas frases, momentos, discusiones, para usarlas como armas. Daniela puede torcer esa frase. Rogelio puede repetirla. Y si ellos cuentan su versión primero, ¿pueden hundir a Mateo? Pregunté. Calderón asintió. Sí, mi hijo apretó los dientes. Entonces, ¿qué hacemos? El licenciado se inclinó hacia nosotros. Hacemos lo que ellos nunca esperan. Actuamos primero. Mateo respiró hondo. ¿Qué significa eso? Que vamos a documentar todo, respondió Calderón. Desde lo que te hicieron hoy hasta cada palabra que te hayan dicho. Y después, vamos a sacar algo más poderoso. Su mirada se volvió afilada. La verdad sobre lo que realmente está pasando dentro de esa empresa. Yo lo miré, confundido. ¿A qué se refiere? El licenciado se metió la mano al saco y sacó un sobre. Antes de venir con ustedes,
Recibí una llamada de un ex empleado de Rogelio, alguien que salió maltratado, y me dijo una frase que me dejó pensando. Mateo parpadeó. ¿Qué frase? Calderón nos miró fijo. Ese hombre no solo humilla, ese hombre esconde cosas, y cuando alguien descubre la verdad, desaparece de la empresa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mateo se quedó helado, y el licenciado remató. Creo que tu hijo vio solo la punta del iceberg. Rogelio no lo puso a limpiar baños por gusto. Lo puso ahí para que no viera lo que pasa en las oficinas. Sentí la sangre correr más rápido. ¿Y ahora? Calderón se levantó. Ahora, Iván, Mateo, vamos a averiguar qué demonios está escondiendo ese hombre. Y cuando lo descubramos, él va a desear nunca haber tocado a tu hijo. Mateo respiró profundo, con miedo, pero también con algo nuevo en los ojos. Determinación. Volvimos al departamento seguro de Aurora, ya entrada la tarde. Mateo estaba exhausto. Se le notaba en los hombros, en la mirada caída, en esa forma de sentarse como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Había sufrido una humillación brutal, sí, pero lo que más lo quebraba no era el trapear baños. Era descubrir que su esposa había permitido, e incluso disfrutado, verlo así. Yo preparé café mientras Mateo se sentaba en el sofá. El licenciado Calderón se mantenía de pie, de brazos cruzados, como quien está armando un rompecabezas mental, pieza por pieza. Dígame, licenciado, empecé. ¿Qué exactamente está ocultando Rogelio? Él tomó aire como quien se prepara para hablar de algo delicado. Rogelio no es solo un hombre grosero o abusivo, dijo. Tiene antecedentes de despidos injustificados, trabajadores que renunciaron sin explicación, y dos demandas laborales que desaparecieron misteriosamente. Ninguna prosperó, porque Rogelio siempre consigue callar a la gente. Mateo levantó la cabeza. ¿Callar? ¿Cómo? Dinero, amenazas, favores, contactos, respondió Calderón. Ese tipo de hombre siempre tiene una red que lo protege. Y Mateo, tú estabas a punto de entrar en su círculo, pero no como empleado, sino como víctima. Mateo tragó saliva. ¿Y por qué empezaría conmigo? ¿Por qué eres débil para ellos? Intervino Aurora, entrando con una carpeta. No porque lo seas realmente, sino porque te perciben así, joven, sin experiencia, con inseguridades y sobre todo, desesperado por agradar a tu esposa y su familia. Rogelio huele eso como tiburón. Mateo bajó la mirada, pero asintió. Era doloroso oírlo, pero también era cierto. Licenciado, pregunté. Usted dijo que un ex empleado lo contactó. ¿Qué información tiene? Calderón abrió el sobre que había traído más temprano. Sacó unas copias impresas y las colocó sobre la mesa. Estos son testimonios de dos trabajadores que renunciaron hace meses, explicó. Uno de ellos asegura que Rogelio lo obligaba a hacer trabajos que no correspondían a su puesto y que cuando quiso denunciar, recibió amenazas directas. El otro afirma que vio documentos que Rogelio escondía en un archivero privado. Documentos que jamás debieron estar ahí. Mateo frunció el ceño. ¿Qué tipo de documentos? Calderón deslizó las copias hacia nosotros. Fraude contable, dijo sin suavizar la palabra. Ajustes falsos de nómina, contratos modificados y algo más grave, sueldos de empleados que desaparecían por error y luego reaparecían en otra cuenta. Yo me quedé helado. ¿Está diciendo que Rogelio roba dinero de su propia empresa? No solo de su empresa, corrigió Calderón, de sus empleados también, especialmente de los más jóvenes, los más nuevos, o los que no se atreven a levantar la voz. Mateo llevó una mano a su boca. Entonces, ¿yo iba a ser parte de eso? No como cómplice, respondió Calderón. Como peón, como alguien sin derechos, sin voz, alguien fácil de manipular, alguien que, si descubría algo, podía ser descartado. Mateo empezó a temblar. Papá, yo no sabía. Me acerqué a él y le tomé el hombro. Hijo, nadie espera que lo supieras. La gente como Rogelio entrena para engañar. Aurora intervino. Y Daniela no es inocente. Ella lo sabe. Puede que no los detalles, pero sabe cómo funciona su papá. Y aprendió a jugar igual. Mateo apretó los dientes, como si esas palabras fueran cuchillos.
Ella me dijo que siempre confiara en mi suegro, que él solo quería lo mejor para nosotros. Quería lo mejor para él, corrigió Aurora. Tú eras una ficha útil en su tablero. Nada más. Mateo cerró los ojos, respirando hondo para no quebrarse otra vez. Entonces Calderón se sentó frente a nosotros, con expresión seria. Necesito que entiendan lo que viene. Si vamos a destapar todo lo que Rogelio hizo, necesitamos pruebas directas, no testimonios, no intuiciones, documentos, grabaciones, movimientos internos. ¿Y cómo conseguimos eso?, pregunté. El licenciado habló con calma, pero con una precisión que daba miedo. Con alguien que entre al edificio. Mateo dio un respingo. ¿Yo? No. Él me odia. Me sacó de ahí. Probablemente quiso que renunciara. Justamente por eso, respondió Calderón. Rogelio no espera que regreses. No espera que tengas valor. Y mucho menos que estés dispuesto a verlo a los ojos otra vez. Por eso eres la única persona que puede entrar sin levantar sospechas. Mateo se llevó las manos a la cabeza. No puedo. Me van a humillar otra vez. Me van a hacer... Yo me adelanté. Hijo, escucha. No vas a entrar solo. Vamos a estar aquí. Vamos a acompañarte. Y si algo sale mal, llamo a la policía, al abogado, al ejército si es necesario. Mateo dejó caer las manos. Es que no quiero volver a verlos. Me da miedo, papá. Ese miedo me partió el alma. Mateo no tenía miedo del trabajo. Tenía miedo de la crueldad, del desprecio, del rechazo. Me incliné hacia él. Mírame, Mateo. Esperé a que levantara la mirada. No te estoy pidiendo que lo hagas porque eres fuerte. Te pido que lo hagas porque mereces la verdad, porque mereces justicia. Mateo respiró hondo. Una vez, dos veces. Y finalmente dijo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Calderón sonrió apenas. Solo entrar al edificio, caminar a la oficina donde él guarda esos documentos y sacar una foto de lo que veas. Mateo se puso pálido. ¿Y si me descubren? No te descubrirán, respondió Aurora. Rogelio no está pendiente de ti. Está pendiente de controlar, de aparentar, de sentirse intocable. Y esos hombres siempre cometen el mismo error. Se inclinó hacia nosotros. Piensan que nadie los está mirando. Mateo tragó saliva. Yo sabía que tenía miedo. Yo también lo tendría en su lugar, pero también vi algo nuevo en él. Firmeza. Una chispa de dignidad herida que comenzaba a encenderse. Calderón recogió sus papeles. Mañana haremos el primer movimiento. Hoy Mateo necesita descansar. Iván, quédate con él. Yo voy a preparar lo necesario. Se levantó, caminó a la puerta y antes de salir dijo, Rogelio creyó que tu hijo era un peón fácilmente manipulable. Mañana descubrirá que estaba equivocado. Mateo me miró, con lágrimas acumulándose en los ojos. Papá, ¿de verdad crees que puedo hacerlo? Le tomé ambas manos. Hijo, si sobreviviste a que te rompieran el corazón en tu primer día de trabajo, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Mateo asintió, por primera vez sin bajar la mirada. A la mañana siguiente, Mateo despertó con ojeras profundas y el cuerpo tenso, como si hubiera dormido dentro de un abrazo frío. Yo preparé café mientras él se vestía despacio, dudando en cada botón, en cada movimiento. No era miedo solamente. Era la sensación de volver al lugar donde te lastimaron. Calderón llegó puntual. Traía un pequeño dispositivo en la mano del tamaño de un llavero. Esto graba audio y video, explicó. Solo presiona este botón antes de entrar. Nadie notará nada. Mateo lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil. Sus manos temblaban. Licenciado, si algo sale mal, no saldrá mal, interrumpió Calderón. Y recuerda, no estás entrando para enfrentarlos, solo para mirar. Ellos no pondrán atención en ti. Su ego se los impide. Salimos juntos. El trayecto al edificio fue silencioso. Mateo iba mirando por la ventana, respirando profundo como quien se prepara para sumergirse bajo agua helada. Cuando llegamos, lo detuve antes de que bajara. Mateo, le dije, no estás demostrando nada a ellos. Esto lo haces por ti, para no dejar que sigan pisando tu dignidad. Él asintió tragando saliva. Estoy listo, creo. Calderón lo acompañó hasta la entrada, pero no cruzó. Mateo avanzó solo.
Lo vi caminar con pasos inseguros, pero cada paso era valentía pura. Entró. El corazón me latía fuerte. Aurora, desde el departamento, estaba siguiendo la ubicación del llavero. Calderón revisaba la señal de audio desde su celular. Minutos que parecían horas. Entró al segundo piso, dijo el licenciado. Bien, ahí está el archivero que buscamos. Yo apretaba los puños, imaginando a Rogelio detrás de cualquier puerta. De repente escuchamos un ruido en el audio. Un golpe seco. Mateo contuvo la respiración. «Tranquilo, muchacho», murmuró Calderón, aunque Mateo no podía escucharlo. «Sigue caminando». Luego, el sonido de pasos. Una voz. «Daniela». «¿Qué haces aquí, Mateo?» Mi estómago se hundió. Él no respondió de inmediato. Se escuchó cómo tragaba saliva. «Vine por mis cosas», dijo inventando una excusa. Daniela soltó una risa ligera. «¿Crees que mi papá te va a dejar entrar y salir como si nada?» «Eres un inútil, Mateo. Hasta para renunciar sirves poco». Calderón cerró los ojos con frustración, pero Mateo se mantuvo firme. «Solo tomaré mis cosas», repitió él. Hubo un silencio. Daniela chasqueó la lengua. «Haz lo que quieras. Ya ni vales la pena». Sus pasos se alejaron. Calderón abrió los ojos. «Muy bien», dijo aliviado. «Sigue, Mateo. Solo un poco más». Pasaron 30 segundos eternos, y entonces el sonido de una gaveta al abrirse. Luego otra, y otra. El licenciado murmuró. «Ahí están. Vamos, Mateo, solo toma fotos». Unos segundos después, nos mostró en su celular lo que Mateo estaba enviando en tiempo real. Documentos adulterados, contratos duplicados, firmas falsificadas, nóminas ajustadas, cuentas puente, transferencias sospechosas. Era todo. La prueba, la verdad. «Listo», dijo Calderón. «Sácalo de ahí», llamé a Mateo. Contestó en un susurro. «Papá, ya lo tengo, voy bajando». «Hijo, escucha mi voz. Todo va a estar bien. Solo camina. Sal de ahí. Estoy afuera esperándote». Y entonces ocurrió. Escuchamos otra voz, una que conocíamos muy bien. «¿Qué haces aquí, muchacho?» «Rogelio». Mi corazón dio un brinco violento. «¿Otra vez fisgoneando?», añadió él. «¿Te gusta andar donde no te llaman?». Mateo no respondió. Podía escucharlo respirar rápido. Calderón tomó mi brazo y habló por el celular. Firme. «Mateo, no te detengas. Da la vuelta. Sal ahora». Hubo un silencio. Y después algo que no esperábamos. «Yo no vine a humillarte, Mateo», dijo Rogelio con voz baja. «Vine a enseñarte tu lugar». Mateo susurró. «Ese no es mi lugar». Yo sentí orgullo, puro, profundo. «Ah, no», se burló Rogelio. «Pues ahora verás qué pasa cuando uno de mis empleados me da la espalda». Escuchamos un movimiento brusco, como si Rogelio hubiera tratado de cerrarle el paso. Yo ya no podía quedarme quieto. «¡Voy a entrar!», grité. Calderón me detuvo con una mano firme en el pecho. «Iván, espera. Es mi hijo. Y vas a arruinar la única evidencia que tenemos», respondió él. «Mira», levantó el teléfono. Mateo había activado el video. La imagen temblaba, pero se veía lo suficiente. Rogelio sujetando a Mateo del brazo, empujándolo contra la pared, amenazándolo. Y todo estaba siendo grabado. Calderón habló con voz seca y peligrosa. «Ahora sí, Iván. Ahora sí entra». Y yo corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Como si el aire fuera fuego y el camino, una mecha encendida. Porque nadie, absolutamente nadie, toca a mi hijo. Subí las escaleras tan rápido que sentía el corazón golpeándome en los oídos. Cada paso resonaba como un eco de rabia contenida. No pensaba, no analizaba, solo avanzaba. Porque cuando un padre escucha la voz temblorosa de su hijo acorralado, algo primal despierta. En el segundo piso, al fondo del pasillo, vi una escena que nunca voy a olvidar. Rogelio tenía a Mateo sujeto del brazo, empujándolo contra la pared con esa superioridad suya, esa arrogancia que le brotaba hasta en la postura. Mateo intentaba zafarse, respirando rápido, los ojos llenos de miedo y también de dignidad. Esa dignidad que ellos habían intentado aplastarle desde el primer día. «¿Así que vienes a meterte donde no te llaman?», gruñó Rogelio, acercando su cara a la de mi hijo. «¿Crees que eres más listo que yo?». «Suéltalo», dije.
La palabra salió como acero. Rogelio volteó, y su sonrisa era puro veneno. «Ah, el papá del inútil», se burló. «¿Vienes a defenderlo otra vez? ¿No te cansas? Te dije que lo soltaras». «¿O qué?», rió. «¿Vas a denunciarme? ¿A quién crees que le van a creer? ¿A mí o al muchachito que puse a limpiar baños porque ni eso sabe hacer bien?» Mateo apretó los dientes, pero no dijo nada. Yo di un paso al frente. «A ver, Rogelio», dijo Calderón detrás de mí, llegando al pasillo. «¿Por qué no repites eso frente a la cámara?» Rogelio se giró en seco. «¿Cámara?» Calderón levantó su celular mostrando la pantalla, donde se veía claramente el video transmitido desde el llavero que Mateo llevaba. Rogelio palideció. Por primera vez lo vi perder la postura. «Todo está grabado», continuó el licenciado. «Su agresión física, sus insultos, su intento de impedir que este joven saliera del edificio. Y lo que es peor, los documentos con su firma que encontró en ese archivero privado». «No encontraron nada», dijo Rogelio intentando recuperar firmeza. «Oh, sí encontramos», respondió Calderón. «Nóminas adulteradas, contratos duplicados, retiro ilegal de salarios, todo vinculado a usted. Y ahora también tenemos una agresión directa a mi representado». Rogelio miró a Mateo, luego a mí, luego nuevamente al celular. Esto no lo van a poder usar. Es propiedad privada. Es grabación ilegal. Esto no vale». El licenciado sonrió, frío. ¿De veras cree que soy tan novato? Mateo grabó desde su propio cuerpo. Un espacio donde él está presente. Un espacio donde usted lo agredió. ¿Quiere que se lo traduzca en términos legales? Rogelio abrió la boca, pero no salió sonido. Daniela apareció al fondo del pasillo, alarmada. «¿Qué está pasando?», preguntó acercándose rápido. «Papá, suéltalo». Pero no por Mateo, por miedo a que la verdad saliera a la luz. Ella tomó a Rogelio del brazo. «Papi, vamos, no digas nada más». Pero él estaba rojo, temblando de furia y desesperación. «Ellos no van a arruinar mi vida. ¿Entendiste? Yo soy Rogelio Gut». «Correcto», interrumpió Calderón con una calma insoportable. «Usted es Rogelio Gutiérrez, y precisamente por eso tengo al Ministerio Público en llamada lista para recibir la evidencia». El rostro de Rogelio se desplomó. Daniela se paralizó. Mateo respiró por primera vez en un minuto entero. Yo di un paso más hacia Rogelio. «Tocaste a mi hijo», le dije en voz baja. «Lo humillaste, te burlaste de él, y lo acabas de agredir». Mi voz temblaba, pero no de miedo, de indignación. «Esto no se queda así». Daniela intentó intervenir. «Ustedes están exagerando. Mateo vino aquí por las malas. Se metió donde no debía. Mi papá solo quiso...» «Tu papá quiso controlarme», explotó Mateo por primera vez. Su voz retumbó en el pasillo. Yo me quedé inmóvil. Calderón también. «Quiso quebrarme», continuó él, dando un paso hacia su esposa. «Quiso hacerme sentir pequeño. Y tú lo sabías, Daniela. Siempre lo supiste». Ella retrocedió un paso. «Mateo, yo solo quería que mejoraras». «¿Mejorar?», se rió sin humor. «¿Limpiando baños? ¿Mientras tú te reías de mí? ¿Mientras tu papá me decía que yo no servía para nada?». Daniela abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Calderón aprovechó el momento. «Señores», dijo, «Mateo no volverá a poner un pie en esta empresa. Pero déjenme aclarar algo. Ustedes tampoco volverán a usar su poder para hundirlo. Si intentan difamarlo, amenazarlo o mover contactos, todo saldrá a la luz». Rogelio apretó los dientes. «No pueden probar nada». «Ya lo probamos», interrumpió Calderón. «Y cuando entreguemos esto a la fiscalía, será suficiente para abrir una investigación completa». Rogelio miró a Mateo con odio. «Te metiste con la persona equivocada, muchacho. Yo me puse entre ellos». «No, él no se metió contigo. Tú te metiste con él, y cometiste un error muy grande». Rogelio levantó la barbilla, desafiante. «¿Cuál?». Me acerqué lo suficiente para que sintiera mi voz clavada en su orgullo. Pensar que estaba solo. Mateo tragó saliva. Daniela bajó la mirada. La seguridad del edificio empezaba a acercarse. Calderón guardó su celular. «Vámonos», dijo. «Ya no nos necesitan aquí. Las autoridades seguirán». Mateo caminó hacia mí. Yo lo abracé fuerte, sin importar quién mirara. Él temblaba. Pero ya no era miedo solamente. Era liberación.
Mientras bajábamos las escaleras, escuché detrás de nosotros la voz de Rogelio, débil, quebrada por primera vez. «Esto no puede estar pasando», Calderón murmuró. «Apenas empieza». Y yo supe que tenía razón. Rogelio se había sostenido años con mentiras, abuso y poder. Pero todo imperio construido sobre humillación, tarde o temprano, cae. 2 semanas después, estábamos en el juzgado de lo laboral de la Ciudad de México. El aire en la sala era frío, casi solemne, como si las paredes mismas supieran que ahí dentro se partían destinos. Mateo estaba sentado a mi lado, traje sencillo, manos entrelazadas, los nervios saltándole en la pierna. Yo puse una mano sobre la suya. «Hijo, pase lo que pase hoy, ya ganaste», le dije. Él asintió, aunque sus ojos traicionaban miedo. El licenciado Calderón preparaba los documentos sobre una carpeta negra. Capturas de pantalla, fotos enviadas desde el llavero, el video del pasillo, testimonios, estados de cuenta alterados, contratos duplicados. Cada hoja era un ladrillo en el muro que estábamos levantando contra Rogelio. Y hablando del diablo, la puerta del juzgado se abrió. Rogelio entró. No era el mismo hombre arrogante del día del baño. Su traje seguía bien planchado. Sí, pero el ego había encogido. Sus ojos tenían ojeras profundas. Caminaba con una rigidez que solo aparece cuando el orgullo está fracturado. Detrás de él venía Daniela. Su mirada evitaba la nuestra. Se sentaron al otro lado de la sala. Rogelio murmuró algo a su abogado, un hombre flaco, con lentes gruesos, que traía más papeles de los que podía cargar. Calderón nos dijo en voz baja: «Ellos van a intentar desacreditar a Mateo. Prepárense». Un golpe seco del mazo marcó el inicio. La jueza, una mujer de mediana edad, de expresión firme e imperturbable, tomó asiento y revisó brevemente los expedientes. Caso número 428L, leyó. Ramírez Mateo contra la empresa Grupo Gutiérrez. Presunta agresión, hostigamiento, trato humillante y alteración de documentos laborales. Comencemos. Rogelio tragó saliva. Mateo respiró profundo. Calderón se levantó como un hombre que había esperado ese momento toda su vida. «Señora jueza», dijo, «mi representado fue sometido a humillación pública, agresión física y manipulación laboral por parte del señor Gutiérrez. La empresa lo puso a limpiar baños sin contrato, sin capacitación y con burla explícita. Y cuando él intentó retirarse, el señor Gutiérrez lo sujetó por la fuerza para impedir su salida. Todo esto...» Sacó el celular. «Canana, está grabado». La jueza levantó las cejas. «Presente la evidencia». El video se proyectó en la pantalla del juzgado. Ahí estaba Mateo, acorralado. Ahí estaba Rogelio, empujándolo, insultándolo. Ahí estaba Daniela detrás, sin intervenir. Ahí estaba mi hijo respirando como si el aire doliera. Silencio, un silencio que pesaba toneladas. Daniela bajó la cabeza. Rogelio apretó los dientes. El abogado de Rogelio intentó reaccionar. «Señoría, esa grabación no refleja contexto. El joven entró sin permiso a un área privada. Mi cliente solo lo estaba deteniendo para pedir explicaciones». Calderón lo interrumpió sin levantar la voz. «La mejor forma de pedir explicaciones es empujar a alguien contra la pared, sujetar su brazo, decirle «ponte en tu lugar». Está grabado, señor. No lo inventamos». La jueza notó algo. El abogado de Rogelio sudaba. «Además», añadió Calderón colocando papeles frente a la jueza, «presentamos documentos que demuestran alteraciones en nóminas y contratos dentro de la empresa. Estas copias provienen del archivero privado del señor Gutiérrez, y antes de que su abogado intente decir que fueron robados, la empresa no presentó ninguna denuncia por sustracción irregular. ¿Por qué? Porque saben que lo que contenían no soportaría una auditoría». La jueza revisó los documentos, lentamente, metódicamente. «¿Tiene algo que decir, señor Gutiérrez?», preguntó finalmente. Rogelio abrió la boca, pero solo salió aire. Daniela lo miraba con algo nuevo en los ojos. Miedo. Miedo real. Miedo de que su mundo, el que siempre creyó intocable, se estuviera derrumbando. El abogado de Rogelio intentó salvarlo. «Mi cliente niega todas las acusaciones». El joven Mateo aceptó las labores asignadas. Mateo se levantó,
sin que nadie se lo pidiera. Todos nos quedamos en silencio. Señoría, dijo con voz temblorosa, pero firme. Yo nunca acepté limpiar baños. Me lo presentaron como la única prueba para demostrar que era digno de estar en la familia de mi esposa. Me humillaron, se burlaron de mí. Y cuando intenté irme, el señor Gutiérrez me agredió. Su voz quebrada llenó la sala. Yo solo quería trabajar, solo quería empezar una vida digna. Pero ellos querían hacerme sentir menos. Vi los ojos de la jueza suavizarse apenas 1 milímetro. Lo suficiente. ¿Tiene algo más que agregar?, preguntó. Mateo respiró profundo. Sí, yo no tengo poder. Ellos sí. Y aún así, no pudieron destruirme. Se sentó. Yo sentí que el pecho se me abría. La jueza cerró el expediente. Después de revisar evidencia y escuchar testimonios, el tribunal determina que el señor Gutiérrez incurrió en conductas constitutivas de hostigamiento, abuso de autoridad y agresión. En consecuencia, Rogelio tensó el cuello. Daniela apretó los labios. Mateo me tomó la mano. La empresa deberá indemnizar al señor Mateo Ramírez, emitir disculpa formal por escrito, corregir irregularidades contables detectadas y someterse a auditoría externa. Además, el silencio se volvió absoluto. Se girará copia de este expediente a la Fiscalía para investigar posible fraude y manipulación de nóminas. Rogelio casi se desploma. Daniela retrocedió un paso. Mateo se llevó una mano a la boca. La jueza golpeó el mazo. Caso concluido. Afuera del juzgado, Mateo me abrazó como cuando tenía 5 años. Papá, no puedo creer que ganamos. Le acaricié el cabello. No ganaste contra ellos, hijo. Ganaste contra la versión rota de ti mismo que ellos querían que fueras. Calderón guardó sus papeles y dijo, y ahora viene lo mejor. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo. El licenciado sonrió apenas. Viene la libertad, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo caminar sin miedo, sin cargar vergüenza, sin sentir que le debía algo al mundo. El día que entró a limpiar baños, lo hicieron sentir pequeño. El día que enfrentó a su agresor, se hizo grande. La vida después del juicio no fue inmediata ni perfecta, pero por primera vez en meses, el aire se sentía respirable. Caminamos los tres, Mateo, el licenciado Calderón y yo, hacia la salida del juzgado, con un sol suave iluminando la banqueta y un silencio que solo existe después de una guerra ganada. Mateo apretaba entre las manos la copia del fallo oficial. Lo miraba, lo volvía a mirar, como si necesitara comprobar que era real. Papá, susurró. Yo pensé que nunca me iban a creer. Hijo, le dije deteniéndolo con una mano en el hombro. Cuando alguien intenta destruirte desde adentro, el primer paso es volver a creerte a ti mismo. Tú lo hiciste hoy. Yo solo te acompañé. Se le humedecieron los ojos, pero esta vez no era tristeza, era alivio. Mientras caminábamos hacia el coche, alguien llamó a Mateo por detrás. Daniela, vestida con un traje elegante, pero el maquillaje corrido y el orgullo hecho pedazos. Rogelio no venía con ella. Quizá no tenía cara para salir. Quizá estaba con sus abogados, o quizá estaba escondido por primera vez en la vida. Mateo, dijo ella, acercándose con pasos lentos. ¿Podemos hablar? Calderón dio un paso adelante como un guardián, pero Mateo levantó la mano. Está bien, licenciado. Quiero escucharla. Yo me acerqué un poco, no por curiosidad, sino por instinto de padre. Daniela respiró hondo, cruzó los brazos y trató de recuperar esa elegancia arrogante que solía tener. Pero esta vez ya no le salía. Mateo, comenzó, yo no sabía que mi papá te había tratado así. Él solo quería que fueras fuerte, que tuvieras carácter. Yo nunca pensé... Daniela, la interrumpió Mateo. Yo te conocí cuando eras la persona que decía que me admiraba, que me apoyaba, que quería construir algo conmigo. ¿En qué momento dejaste de verme como pareja y empezaste a verme como proyecto? Ella abrió la boca pero no supo responder. Yo te amé, continuó Mateo, pero tú no querías un esposo. Querías a alguien a quien moldear para no decepcionar a tu papá. Y cuando él me humilló, tú te reíste. Daniela bajó los ojos. Perdóname. Mateo negó con la cabeza.
No quiero tu perdón. Quiero que aprendas, que entiendas que no se construye amor destruyendo a alguien más. Ella tragó saliva. Entonces, ¿ya no hay nada entre nosotros? Mateo respiró hondo. Un suspiro que fue mitad despedida, mitad liberación. No, Daniela, no queda nada. Me alegro de haberte amado, porque me enseñó el tipo de hombre que quiero ser, y me alegro de dejarte, porque me enseñó el tipo de hombre que no debo permitir que me hagan. Daniela retrocedió un paso. Su rostro por primera vez mostró algo real, culpa, y se fue. El licenciado Calderón se cruzó de brazos, satisfecho. Muchacho, le dijo a Mateo, no cualquiera enfrenta a sus verdugos con esa serenidad. Mateo sonrió apenas. Creo que por primera vez me siento yo mismo. Y era cierto. Lo vi en su postura, en su mirada, en la forma en que ya no se hacía pequeño al hablar. Mi hijo había recuperado algo que creí perdido. Dignidad. Esa tarde regresamos al departamento seguro de Aurora. Mateo abrió la ventana y dejó que entrara el aire. Se veía ligero, como si hubiera dejado atrás una mochila que llevaba años cargando sin saberlo. Papá, dijo de pronto, quiero conseguir otro trabajo, algo que sea para mí. Creo que soy capaz. Yo me senté frente a él, orgulloso hasta los huesos. Mateo, no eres capaz, eres valioso y eres fuerte, y nunca más voy a dejar que alguien te haga creer lo contrario. Él rió un poco limpiándose los ojos. ¿Crees que algún día voy a poder hablar de esto sin sentirme mal? Claro que sí, respondí, porque un día vas a contarlo desde el otro lado, desde donde estás parado hoy, del lado que no se rinde. Mateo asintió despacio. Papá, gracias por no dejarme caer. No, hijo, tú te levantaste. Yo solo estuve ahí para agarrarte de la mano. 3 meses después, Mateo consiguió un trabajo digno, un lugar donde lo respetan, donde lo escuchan, donde no tiene que demostrar su valor cada minuto, porque ahí lo ven. El caso contra Rogelio avanzó. Las auditorías destaparon más de lo que imaginábamos. Daniela se alejó para siempre. Y Mateo sigue creciendo. A veces lo encuentro en la sala, sentado frente a la ventana, mirando al horizonte con una calma que antes no tenía. Ya no tiembla, ya no se encoge, ya no pide permiso para existir. Y yo comprendo algo que antes no podía poner en palabras. No se trata de ganar un juicio. Se trata de recuperar el nombre, la voz, la dignidad. Mi hijo encontró todo eso el día en que decidió dejar de limpiarle los baños al miedo. Hoy, si estás escuchando mi historia, te digo esto. Nunca permitas que la gente que dice amarte te haga sentir menos. Nunca entregues tu valor a manos que disfrutan romperte. Y si alguna vez te ponen un trapeador en la mano para recordarte tu lugar, recuerda que tu lugar lo escribes tú. Gracias por escucharme. Y si esta historia te tocó, cuéntame desde qué país me lees. Alguien allá afuera podría necesitarla.